todavía quedaba alguna duda de que el movimiento Marcha Verde mantiene su fortaleza. Yo creo que la demostración que se produjo ayer en Bonao, la provincia de Monseñor Noel, es el mentiza cualquier interés por demostrar que hay un debilitamiento del movimiento Marcha Verde. La movilización fue grande, se produjo en la principal avenida de Bonao, en la avenida Libertad, comenzando desde el típico Bonao, y fue muchas personas, y fueron mucha gente de Bonao, aparte de que desde algunas otras provincias o municipios del Cibao Central también hubo manifestaciones, y presencia, por supuesto, pero la mayor parte de la gente que estuvo allí fue gente de Bonao, que se vistió de verde y marchó reclamando algunas de las reivindicaciones locales más sentidas, como por ejemplo el reclamo de la ampliación y mejoramiento de las condiciones del hospital Marchena de Bonao. Y la atención al recinto local de la Universidad Autónoma de Santo Domingo también. Así es, además de que hubo otros reclamos importantes relacionados con la administración de los fondos que pertenecen a la provincia y que son los resultados de las ganancias del Estado Dominicano en las acciones de la Falcon Bridge Dominicana. Mencionaron en el manifiesto final la suma de 1.600 millones de pesos que se han utilizado de manera no transparente, y eso lo atribuyen al senador Félix Nova, por lo que parece ser que la principal información que se ha extraído del manifiesto de Marcha Verde en Bonao ha sido las imputaciones y la referencia del senador Félix Nova del Partido de la Liberación Dominicana en la provincia de Monseñor Noel. Mira, eso de que hasta los chinos de Bonao, aquí fue muy válido porque mucha gente participó, y quien leyó el manifiesto, el sacerdote Lee, es descendiente de chinos. O sea que es un hecho muy interesante, ¿verdad? Bueno, históricamente tú sabes que el tema de los chinos de Bonao es que los chinos de Bonao estaban en la calle Duarte, que era la autopista Duarte, la autopista, por el centro la autopista del pueblo, vieja, que pasaba por el medio del pueblo. O el pueblo estaba en medio de la autopista. Exactamente. Y eso, el pueblo estuvo antes, así que la autopista vino después. Obviamente, en tiempos de dictadura, como lo de Lilis o la dictadura de Trujillo, los chinos nunca estaban enterados absolutamente de nada. Y cualquier pregunta sobre asuntos políticos, ellos nunca sabían nada. Sobre todo con personas rarosas que iban de paso y que tenían la pinta de ser calieses. Así mismo. Nada, convenía no saber. Entonces los chinos no sabían nada, y cuando algo era muy conocido y muy sabido, decían que eso hasta los chinos de Bonao lo saben. Lo saben. Entonces hasta los chinos de Bonao participaron en este domingo. Bueno, fue un manifiesto duro, el manifiesto de Bonao, que leyó el padre Lee. Se dijeron cosas muy duras. De nuevo se reiteró el reclamo de que sean investigados penalmente el presidente Medina y los expresidentes Hipólito Mejía y Leonel Fernández. Y el reclamo específico que ya tú señalaste de que sea sometido a la justicia e investigado el senador Félix Nova, por el uso, porque él es parte de esa comisión que maneja los fondos que corresponden a la localidad de las ganancias de la explotación minera. Pero hay que decir que en Bonao ha habido inversiones que se han hecho importantes en obras de infraestructura para mejorar las condiciones del pueblo con los recursos derivados de la Falcon Bridge, y que hay un proyecto ecoturístico que se ha ido desarrollando, se reconstruyó en realidad el antiguo palacio del Partido Dominicano, que se convirtió en Palacio de Justicia y que ahora es un centro de actividades culturales, de presentación de obras de teatro, y que también hay otras inversiones que se han hecho en escuelas, colegios, caminos vecinales. Pero de todos modos hay un reclamo de transparencia en la administración de esos fondos. Porque lo que ellos piden es como que se coteje, se audite, a ver si se corresponde con la suma que ha recibido ese fondo, las inversiones que se han hecho, ¿no? Sí, es decir, que Marcha Verde lo que está haciendo es, en estos casos, poniendo atención a los reclamos que se están haciendo en los municipios. Eso en este caso, sí, están tratando de hacer una especie de auditoría
a los problemas más urgentes que tiene, en este caso, la provincia de Monseñor Noel. El caso del hospital Pedro Emilio de Marchena es un caso muy sentido para esa comunidad. Es un hospital que ya tiene muchos años, que está sobreexplotado, es decir, ya no caben las personas en el hospital, las condiciones físicas del hospital son muy precarias, y lo que se está demandando, y el gobierno prometió la construcción de un nuevo hospital, pero eso no se ha hecho. Bien, ahí estuvo, sí, hubo muchos testimonios de personas particulares que además de marchar por el reclamo contra la corrupción y esa es la impunidad, mencionaron otros problemas. Tú hablaste de esos reclamos locales de Bonao, de esas obras y esa atención, pero también ciudadanos que sienten que están desprotegidos. Se mencionó un caso que conmovió a Bonao de violencia de género, una muchacha de apenas 20 y tantos años. Así es, sí. Que fue asesinada y estaba embarazada y murió su criatura, que era una niña que iba a tener, y murió ella también. Y otro caso de un joven que fue asesinado y no ha habido justicia, la familia está reclamando. Y se mencionaron los casos recientes de personas muertas a mano de la policía, como el joven de San Francisco de Macorís, Vladimir, la antigua Valdera. Es decir, la gente coloca también sus propios temas en esa agenda que es abierta, inclusiva, muy amplia. Fernelis, ¿verdad? ¿Tú te refieres? No, me refiero al joven que mataron en San Francisco. Ah, en San Francisco, la policía. Okay. No el del sacerdote aquí. Sí. Igual ocurrió en Asua con la marcha, que hubo muchos reclamos a la atención al campo de parte del movimiento campesino. En San Pedro de Macorís se hizo referencia también a lo que ocurre con los terrenos del CEA. Es decir, en cada localidad también se incluyen temas locales y eso le da, pienso yo, vigor a la Marcha Verde. Bueno, hay que decir que esta marcha del domingo 13 en Bonao, Marcha Verde, es la marcha, digamos, más cercana a la conmemoración del aniversario primero del segundo mandato del presidente Danilo Medina. De modo que este es un tema todavía en la conciencia pública. Hay una tensión muy fuerte entre el movimiento Marcha Verde y el gobierno del presidente Danilo Medina. El gobierno ha estado haciendo esfuerzos muy fuertes en los últimos días para presentar acciones emprendedoras, acciones de renovación, de cambios, de impacto de las acciones gubernamentales en determinadas áreas, particularmente en las áreas sociales, atención a los temas de pobreza, educación, inversión en el campo, apoyo a los productores, etcétera. Todo esto, hasta los asesores del presidente de la República están apareciendo, ofreciendo informes de desarrollo de actividades. Se cumple el primer año de esta administración, sí. Pero, contrario a lo que ocurre el 27 de febrero, los 16 de agosto, los presidentes no rinden cuentas. No. De manera que yo creo que los funcionarios están haciendo esa especie de rendición de cuentas con el año, resaltando lo que ellos entienden son los principales logros del presidente Medina en este primer año de su segundo gobierno. Así es, pero bueno, Gustavo, hay la constatación, yo creo que algunos de los estudios de opinión pública que se han presentado, los últimos que se han presentado, demuestran que ese entusiasmo que hubo, esa expectativa que generaban las actuaciones del gobierno se ha reducido significativamente. Ya la imagen del presidente de la República no es la misma, ya el hecho de hacer lo que nunca se hizo, eso está prácticamente olvidado, se están repitiendo muchas cosas, se está haciendo parte de lo mismo, ya incluso hay una discusión planteada en el ámbito político e institucional, porque eso salió desde unas declaraciones de Rafael Calderón, el senador del Partido de la Liberación Dominicana, que había que plantear la posibilidad, y si era necesario cambiar la Constitución, hacerlo, para que el presidente Danilo Medina, si era el que tenía mejores condiciones. Vamos a tomar ese tema en el próximo segmento, porque ya los compañeros me están haciendo señas. Ok. Sí. Bueno, la razón de ser de un partido, Fausto, es luchar por estar en el poder y hacer cosas desde el poder. Ese es el juego en una democracia, ¿verdad? El PLD ya, cuando se cumpla este mandato, habrá gobernado 20 años la República Dominicana, con el interregno que hubo entre 2000 y 2004. Pero son 20 años ya.
Ah, en esos 20 años, ellos dicen, y ese es el afán ahora que tiene el PLD con la reactivación de la Secretaría de Asuntos Comunitarios, dice que tienen mucho que mostrar, pero ellos mismos reconocen que tienen debilidades, que tienen falencias, que en gran medida a los sectores originarios que confiaron en el PLD les han fallado, en el entendido de que ellos prometían eliminar la corrupción, prometían mucho mayor transparencia, justicia social, reducir de manera más considerable la pobreza y emprender, llevar el país a un camino hacia el desarrollo económico. Aunque ha habido crecimiento, pero está por verse que tengamos un real desarrollo que se sostenga en el tiempo y que esa reducción de pobreza vaya más allá de gente que recibe un subsidio del Estado. Porque eso una vez que se deja de hacer, entonces esa gente vuelve... Pero ese fracaso no es exclusivamente atribuible a Danilo Medina, que ha gobernado 5 años. Por eso hablo del PLD. Por eso, sí. Incluso yo hablaría con una visión más amplia, los gobiernos dominicanos, pero los que han estado últimos son los del PLD. Ninguno ha cambiado esa forma de administrar el Estado, de dar migajas a uno y ventajas a otro. Y de esos 20 años, Leonel Fernández ha gobernado 12 años. 3 periodos. 3 periodos. Y Danilo 2. Bueno, Danilo lleva el quinto año. Es decir, Danilo, sí, de los 8 años que le tocan, solamente lleva 5 años. Bueno, el caso es que el PLD, como toda organización que tiene un ejercicio de poder dilatado, se desgasta. Ya no es lo mismo, ya no genera el mismo entusiasmo. Esa relación un poco romántica, ingenua que se da en una propuesta política novedosa que nunca ha estado en el ejercicio del poder, y la ciudadanía se va rompiendo. Se parece como la relación de pareja, que muchas cosas se van derribando con la convivencia. Bueno, el caso que el PLD tiene el dilema siguiente. Muchos insisten en comerle los oídos al presidente Medina para que se aventure a una nueva reforma constitucional y buscar la reelección en 2020. Parece que ciertamente él no está convencido de eso, por lo que han dicho gente cercana al presidente, y ya el último fue Gustavo Montalvo este fin de semana, que causó revuelo no porque dijera que ni un día más y eso, sino por las cosas que dijo, que mucha gente ha leído entre líneas, de que necesitan renovarse en el PLD y que hay que presentar opciones frescas. Caras nuevas. Y entonces eso como que no cae muy bien al litoral del presidente Fernández, porque ellos entienden, bueno, si se quiere algo nuevo, entonces quiere decir que no querrán que nosotros volvamos. Entonces esa ha sido la comidilla este fin de semana en los círculos PLDistas. Pero el tema es que Leonel Fernández es un candidato, o un precandidato en este caso, que de algún modo sería una repetición de las experiencias del pasado. Es el que más tiempo ha durado en el gobierno y el que más rechazo también ha generado. Leonel Fernández tiene una altísima tasa de rechazo. Y además, probablemente entre los analistas más cercanos al PLD y al propio equipo gubernamental, parece que existe la idea de que Leonel Fernández es un candidato débil. Sería el mejor candidato para la oposición. En el caso, obviamente, de que lograra obtener la candidatura a la presidencia de la República en el año 2020. Tiene un caudal de votos duro, ese caudal. Pero todos los expresidentes lo tienen. Sí, porque el poder genera lealtades, además de complicidades en todos los casos. Pero bueno, ellos entienden que quizá la dureza de ese caudal, ¿verdad? Y la grandeza de ese porcentaje, quizás no es lo suficientemente fuerte como para poder competir con la tasa de rechazo que es alta y con la simpatía que puede generar un candidato, una candidata de la oposición. Lo que va a ocurrir, Gustavo, es que el equipo de Danilo Medina, como ya está claro que Danilo Medina no se va a presentar a la presidencia de la República en el año 2020, la Constitución lo prohíbe. Danilo Medina ha mandado varios mensajes. No, o sea, la Constitución... Pero está bien, pero ha mandado varios mensajes. Recuerda lo de Felucho. Bien, que Felucho dijo, no, el presidente me dijo a mí que dijera que yo no voy, que él no va. Como antes él dijo y después cambió, igual que Hipólito, que 70 veces dijo que no iba y después cambió. Bueno, pero los presidentes tienen esa condición que pueden cambiar. También en las reuniones del Consejo Nacional de la Magistratura, en un momento se habló en alguna sesión así como no formal del Consejo,
y creo que fue José Ignacio Paliza que hablaba del tema de que no le gustaba la reelección, y el presidente estaba hablando con otra persona, pero se acercó y dijo, miren, yo quiero pedirte a ti que tú digas que yo te estoy diciendo que yo no voy a ser candidato presidencial en el 2020. También lo dijo. Creo que Paliza fue muy discreto y no lo terminó de decir por completo, no, pero eso ocurrió. A él no le correspondía a él. Y ahora Gustavo Montalvo lo acaba de decir con mucha claridad. El tema es que necesitan caras nuevas. ¿Quiénes son las caras nuevas? Reinaldo Pared Pérez. No, Reinaldo no es tan nuevo. No es tan nuevo. Reinaldo tiene babyface, pero es el más viejo de sus hermanos. Francisco Javier García no es cara nueva. Tampoco es nuevo. Ya. Radamés Segura. Tampoco. Temístocles Montás. Tampoco, y el pobre Temo, la situación que está, yo no creo que pueda en estos momentos, ¿no? Bueno, pero Temo parece que se está moviendo, de todos modos. Él entiende que esa puede ser una reivindicación. Bueno, de la cara relativamente nueva está doña Margarita. Bueno, está que ya aspiró. Margarita. Pero también hay más gente, ahí está José Laluz, señores. Porque ¿por qué que tiene que ser un viejuco? O sea, bueno, pero hablan de Andrés Navarro, por ejemplo. También, ahí está Andrés. Y hablan de Gonzalo Castillo, por ejemplo. Bueno, que dice que son los dos mejor valorados en la administración del presidente. Bueno, ahí está, o sea, el mismo Peralta también, que aunque tiene muchas contradicciones públicas, pero es un rostro relativamente nuevo en el PLD. Y muchísimas personas. Ahí está Domínguez Brito, que yo creo que todavía es un hombre que tiene ideas frescas. Brito, sí, y que bien podría ser. Y que aún mantiene simpatías en muchos sectores de la sociedad dominicana que entienden que su gestión, aunque con deficiencias en algunos casos, como la no imputación, por ejemplo, o la no investigación en el caso del expresidente Leonel Fernández, es una persona con dignidad en la política dominicana. También hay otras personas que pudieran ser consideradas dentro del Partido de la Liberación Dominicana. No sé, yo creo que hay legisladores, hay gente en la vida pública que ha hecho actividad política, y todo el que hace actividad política quiere que lo tomen en cuenta para el cargo máximo, si es posible. Se supone el tema es que cada uno va a tener que enfrentarse con Leonel Fernández. Bueno, pues nadie sabe, porque el comité político decide muchas cosas ahí. También, sí, ese Sanderín decide cosas. Recuerda que doña Margot tenía muchísima fuerza y se lanzó para el 12 y le pidieron que soltara la bola y ella la entregó. Sí. Aunque habló de generales sin tropa. Bueno, eso fue a Felucho Jiménez, directamente. No, a Felucho, no. A Felucho Jiménez. No, pero Felucho tiene... ¿Qué fue quien le enfrentó a ella directamente? Felucho tiene algunas tropas, no se crea. Pero es que Felucho no... No es la OTAN, pero... No. Felucho compitió por la candidatura presidencial para el 2000. Sí, él compitió internamente, pero... Ajá. Claro. Pero él no quiso competir para la sindicatura. ¿Por qué él le dejó eso a Roberto Salcedo? No, en ese momento los PLDistas no querían, porque se daba como un hecho entonces que el PRD siempre ganaba aquí. Y no querían. Cuando para el año que Juan Bosch estuvo a punto de ganar, que fue en el 90. En ese momento Bosch le pidió al profesor Euclides Gutiérrez Félix que fuera candidato. Mucha gente daba por un hecho que Euclides o don Joaquín Vido Medina debían ser los candidatos presidenciales, ¿verdad? Entonces se cogió a un joven empresario de Santiago. Francisco Hernández. En realidad él no oriundo de Santiago, pero vive en Santiago. Francisco Hernández. Exacto, y eso muchos entendieron que fue un error de don Juan, pero bueno. Y sí, porque iba a caer en manos de una gente que no tenía experiencia si ocurría algo con don Juan en el poder, el gobierno, ¿no? Entonces, a Euclides le pidieron, recuerdo que me dijo en una conversación que él no quería eso tampoco. Pero Juan Bosch le dijo, mira, yo necesito una persona, los españoles le están dando mucha importancia a todo el quinto centenario y habrá muchos actos. Y yo quiero una persona como tú que sea capaz de referirse en términos históricos a la ciudad, a la fundación, que nos represente bien. Y él asumió esa candidatura y la perdió en ese momento. Bueno, Gustavo, el Partido de la Liberación Dominicana ciertamente tiene una seria disyuntiva en este caso. Si Leonel Fernández o no Leonel Fernández. Como Danilo no va, hay que decir si es Leonel o no es Leonel. Y en el caso de que no sea Leonel, entonces, ¿quién será? Eso y si esa persona que se escoja tiene capacidad para hacerle frente a una oposición que puede ser, que puede ir unida al proceso electoral y que podría dar al traste con el Partido de la Liberación Dominicana en el gobierno. Tú sabes que yo me he puesto a pensar, y sería interesante más adelante uno hacer el ejercicio,
¿En torno a qué serán los debates? Aquí no serán debates, los ataques y contraataques, porque de corrupción, ¿quién puede hablar con mano limpia como partido? Puede haber un individuo, Bueno, pero los partidos están llenos de muchísimos gatos barcinos. Entonces, está bien, pero el PRM no tiene experiencia de gobierno. no tiene experiencia de gobierno, pero hay mucha gente con experiencia de muchas mañas ahí, Bueno, que no bien. puede hablar de corrupción, Ya. porque ese es el problema. Y se juntan con unos aliados que es Zapa y el Pelerío. Entonces, vamos a ver, y el PLD es un tema ya prohibido. Droga y corrupción, el PLD ya debe sepultar ese tema para el resto de su vida. Ya, no volver a hablar más de eso. No, Hacemos no una puede. pausa. Al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ha surgido un nuevo problema ahora con una manifestación que hubo de un grupo supremacista blanco en Charlottesville, Virginia, y esa manifestación que tuvo como lema unir a la derecha en torno a los ideales racistas, etcétera. Esto, bueno, pues devino en un hecho de violencia que de algún modo era previsible que se produjera. En primer lugar, estaban reivindicando a un general racista del sur en la Guerra de Secesión de Estados Unidos, y el general Lee, que se decidió que se iba a quitar una estatua del general Lee, que está en este lugar, Charlottesville. Bueno, pues se produjo la manifestación, pero hubo un grupo de personas que rechazó este tipo de manifestación por las implicaciones que tiene. En primer lugar, porque esto corresponde básicamente a la existencia de una ideología racista y nazista propia de los años 60, no de ahora, No, Gustavo. un chin más atrás. Y un poco más atrás. Esa bandera de la Confederación, que era la parte que entendía que había una raza superior. No, que ellos decidieron separarse de Estados Unidos porque, luego de haber perdido la guerra. Porque no querían eliminar la esclavitud. Exactamente, porque se negaban, exactamente. Ellos, ese tipo, la concepción que tienen es que el mundo debe ser dominado por los blancos. Bueno, y que pues, todas las personas, además los hispanos, los Donald indioamericanos, los asiáticos, los negros, deben ser esclavos. Donald Trump, que está de vacaciones en New Jersey, bueno, pues tuvo que dar un discurso cuando ocurren cosas como esta, y le atribuyó incluso la responsabilidad a ambos grupos, dice, a los grupos supremacistas y a la otra parte que fue supuestamente que se manifestó para rechazar esta manifestación. En realidad esto ha caído muy mal en Estados Unidos, porque no fue así. Él metió la pata, pero él tuvo que sacarla después. No y fue pidió así. excusa y dijo que no. Hubo uno de los grupos, uno de los manifestantes de los grupos estos, que incluso sacaron banderas nazis. Sí. Sacaron banderas nazis. Y el saludo de Hitler y todo. Hicieron el saludo hitleriano y todo aquello. Y la bandera tomó esvástica. un vehículo y lo lanzó contra quienes se manifestaban, quienes rechazaban la manifestación de supremacía. Que estaban pacíficamente del otro lado de la calle, inclusive la policía puso una muralla para que no se agredieran físicamente, pero este tipo no se pudo aguantar. Entonces todo el mundo ha considerado que el hecho de tomar un vehículo y lanzarlo contra una multitud fue un acto de terrorismo. El alcalde ya lo calificó así, eso es terrorismo. Pero Donald Trump no lo calificó de terrorismo. Hay 3 personas muertas y decenas de heridos, y además que muchísima gente fue apaleada, porque esta es gente muy, muy violenta. Hay un testimonio de una pareja que es interracial, o sea, es una persona blanca casada con un hombre negro, que fueron de los primeros que desafiaron, porque había una prohibición antes de que la gente se pudiera casar, o sea, el amor era prohibido, óigame eso. Entonces ellos dijeron, se sintieron muy tristes, son ancianos, diciendo, nos sentimos en 1960, cuando ocurrían esas cosas de tanto odio entre la gente. Y ya han advertido, no solo líderes demócratas como Hillary Clinton y Barack Obama y Al Gore, sino académicos han dicho que eso es resultado, el hecho de que esta gente se sienta envalentonada de nuevo, a ese discurso xenofóbico de la gente de Trump y sus seguidores. Del propio Trump. Porque cuando usted comienza a sembrar esa semilla del odio, esta gente entiende, se siente representada por un tipo como Donald Trump y sale con la frente en alto a la calle, gente que solo sirve para sembrar odio. Gustavo, lo peor del ser humano sale en este tipo de manifestaciones. Eso es lo que ocurre. Por ejemplo, ese joven de 20 años que lanzó un vehículo a toda velocidad en contra de una multitud,
lo hizo por razones ideológicas. Él entiende porque que, él entiende que está haciendo un bien a la humanidad matando a gente que no sea blanca. Y que todavía la esclavitud debe existir. Sí, no, porque esa es la idea. No lo que subyace es que la esclavitud es algo digno, importante, que debe mantenerse y a lo que debe volver Estados Unidos. Por tanto, Estados Unidos está retrocediendo extraordinariamente en materia de libertades, y está retrocediendo ideológicamente con este tipo de manifestaciones. Mira, esta gente existe en muchos países y se manifiesta. La diferencia es, en Alemania, por ejemplo, usted exhibir o promover símbolos o ideas del nazismo, usted recibe una pena. Eso está castigado por ley, porque eso hizo mucho daño a Alemania y al mundo, y colocó a Alemania como un país odiado por mucha gente por todo el daño que hizo Hitler, no el pueblo alemán en sí. Tú sabes que en República Dominicana hay leyes vigentes que prohíben la exaltación del trujillismo. Sí, pero los trujillistas dicen que no, que eso hay que quitarlo y que hay que hacer un museo elogiando al jefe. Habrá idiotas que le guste eso, que le gusta contar patadas ya a él, pero que no quiera que todo el mundo esté de acuerdo con eso, ¿no? Bueno, pues la realidad, la cuestión, Gustavo, es que hay en el mundo una sorpresa muy grande por este tipo de manifestación, y porque además el discurso de Donald Trump sobre este tema fue un discurso vago, fue un discurso irresponsable. Bueno, fue una metida de pata de las más grandes que le ha hecho. Un discurso tolerante con este tipo de manifestaciones. Como que no quería ofender a esta gente, pensó que esta gente tenía derecho a hacer eso. Y usted no tiene derecho a sembrar odio, no. En todas partes hay leyes contra el odio. Ya tenemos que irnos, pero hay que decir rápidamente que otra gran metida de pata de Trump fue que dijo que que no descartaba una acción militar contra Venezuela. Y eso yo creo que Maduro se lo está agradeciendo de por vida. Está frotándose la mano feliz porque eso le da argumento a Maduro para decir, tú ves que lo que quieren es una invasión estadounidense. Y le generó a Estados Unidos que los países con gobierno más afines a Estados Unidos y que han criticado al gobierno de Venezuela se hayan pronunciado todos en contra, diciendo no, ¿cómo puede ser? No podemos hablar de invasión. Hasta la propia oposición venezolana también lo rechazó como debe ser. República Dominicana, que ha mantenido una política diplomática sumamente tímida, hablando de un diálogo, y un diálogo tuvo que pronunciarse. Así es. Y el presidente Santos, el presidente Peña Nieto, Kuczynski de Perú, Chile, que es un país muy pro-estadounidense, todo el mundo se pronunció. Y debe estar feliz Maduro. Algunos dicen que pagándole favor porque Maduro le dio $500,000 a Trump para que celebrara su fiesta de triunfo. Así es. Señores, hasta mañana. Muchas gracias.